Existieron los tres reyes magos. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El origen de los tres reyes magos. El famoso día de los tres reyes magos, como se conoce, en muchos países del mundo se celebra cada 6 de enero para conmemorar el nacimiento y la visita por estos famosos personajes al niño Jesús. Por supuesto, esta festividad ha mezclado la historia bíblica con una tradición que no concuerda con lo que la palabra de Dios nos enseña. Según la tradición religiosa, tres reyes magos, Gaspar, Baltasar y Melchor, viajaron hasta Jerusalén para ir a adorar al rey de los judíos y para obsequiarle oro, incienso y mirra. En cuanto a los presentes para el niño Jesús, podemos confirmar que sí, la Escritura los menciona, de que eran tres reyes magos procedentes de diferentes continentes, como la tradición religiosa lo relata. La Biblia no lo confirma en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, el cual es el único de los 4 evangelios que menciona a estos personajes que la Biblia llama los magos de Oriente. Tampoco eran reyes magos. El término mago para aquel entonces significaba una persona que desempeñaba funciones sacerdotales y se ocupaba del estudio de la astronomía, según la antigua religión zoroástrica persa. Según la historia, Quinto Septimio Florente, conocido como Tertuliano, un supuesto padre de la Iglesia Católica Romana, utilizó el Salmo 72, versículos 10 y 11 para inventar el cuento de que los magos de Oriente en realidad eran reyes magos. Desde ese entonces Tertuliano los coronó reyes con su errónea interpretación de la Escritura. Luego, en el siglo V, el Papa León I, el Magno, designó a estos supuestos reyes magos como 3. Antes de la decisión nadie sabía cuántos eran en realidad, aunque la tradición agregó un cuarto rey mago llamado Artaban siglos después, pero este Papa católico romano tomó la decisión de designarlos como 3 en sus famosos sermones para la Epifanía. La tradición religiosa ha aceptado esta teoría basándose exclusivamente en que eran 3 regalos y que representaba simbólicamente la Trinidad cristiana. En realidad, los magos de Oriente nunca le obsequiaron regalos al niño Jesús, sino presentes como menciona la Escritura. En las famosas catacumbas de Santa Domitila en Roma, Italia, se puede presenciar 4 reyes magos en un fresco, 2 a cada lado y a la Virgen María y al niño Jesús en el medio. Según la historia reciente, la primera representación de los 3 reyes magos está en la catacumba de Priscila en Roma, Italia, cuyos frescos datan de entre los siglos II y III. En el principio se reconocían a estos supuestos 3 reyes magos de origen persa y vestidos con sus vestiduras tradicionales persa, pero al transcurso del tiempo su historia fue modernizada a partir del siglo XII para intencionalmente simbolizar al cristianismo de manera universal y a la misma vez asociarlos a los 3 continentes más conocidos en aquel entonces, Asia, África y Europa. Todo esto con la intención de querer popularizar esta leyenda y a la misma vez asociarla a la Navidad y así esparcirla por todo el mundo. De que la Biblia menciona unos magos de Oriente, sí, hasta ahí la historia de estos personajes es real, porque la Biblia los menciona, pero de que eran 3 reyes magos y que reparten regalos el 6 de enero todos los años es una mentira mal inventada. A partir del siglo III después de Cristo surgió la leyenda de los famosos 3 reyes magos por el hecho de obsequiarle 3 ofrendas al rey de los judíos. Además, los nombres Baltasar, Gaspar y Melchor aparecieron por primera vez en el mosaico de la Basílica di San Apollinare Nuovo en la ciudad de Ravenna, Italia, en el siglo VI después de Cristo, en el que se distingue a los 3 reyes magos vestidos en sus vestiduras tradicionales persas. Uno de los mitos más comunes de esta leyenda es que siempre se asume que los 3 reyes magos montaron camellos para ir a visitar al niño Jesús. Sin embargo, la gente del norte de Arabia, asumiendo que ellos eran de esa nación, normalmente montaban caballos árabes. En la época del nacimiento de Cristo, los camellos se utilizaban como animales de carga. Unas tradiciones absurdas. Según la leyenda, en el siglo XIII, las iniciales de los 3 reyes magos, GBM,
se esculpieron en las puertas de las casas y de los establos para alejar a los demonios y las brujas que atormentaban a las personas y animales. También la leyenda dice que el nombre Gaspar significa administrador del tesoro. Su origen es persa y representa la edad adulta y al continente de Asia. El nombre Baltasar significa Bel protege al rey. Es de origen babilónico y representa la juventud y niñez y al continente de África. El dios Bel era el mismo dios Marduk de Babilonia. El nombre Melchor significa mi rey es luz. Es de origen hebreo y representa la vejez y al continente de Europa. Según otra leyenda, la Catedral de Colonia en Alemania afirma tener las supuestas reliquias o restos de los 3 reyes magos que fueron llevadas allí en el año 1146. Las reliquias se encuentran detrás del altar principal de la catedral. ¿Qué es la fiesta de la Epifanía? Epifanía es una festividad celebrada por la Iglesia Católica Romana el día 6 de enero para conmemorar el nacimiento del niño Jesús y la adoración de los 3 reyes magos que según su tradición se hacen presentes en sus vidas por medio de regalos y sorpresas. También el bautismo del niño Jesús se celebra durante la Epifanía. La temporada empieza con un desfile la noche anterior cuando la gente se viste como los reyes magos o cargan estatuas de ellos a través de las calles y se reparte dulces a los niños. En el santoral de la Iglesia Católica Romana, el 6 de enero es conocido como la Epifanía del Señor, y esta iglesia afirma que la Navidad culmina el último día de su octava, que es la fiesta de María, la Madre de Dios, según los católicos romanos, el 1 de enero. En otras palabras, el punto más importante de la Navidad es el 6 de enero, Epifanía, el final de los 12 días de Navidad. Según esta tradición católica, Epifanía significa manifestación, aparición o revelación. Además de la Iglesia Católica Romana, hay muchas otras religiones, incluyendo cristianos evangélicos, que celebran esta festividad antibíblica de origen pagano. La Epifanía y los 3 Reyes Magos se celebraban al mismo tiempo en países de tradiciones católicas. Casualmente, ambas festividades se combinan para anunciar al mundo la manifestación de Jesús como niño. Por esta razón, muchas religiones, principalmente la religión católica romana, continúa propagando la creencia de un niño Jesús todos los años al llegar la Navidad. En países europeos y la mayoría de países hispanos es tradicional obsequiar regalos a los niños, haciendo referencia a las ofrendas que los 3 Reyes Magos llevaron al niño Jesús. Además, esta tradición pagana enseña que los niños deben escribirles cartas a los 3 Reyes Magos pidiéndoles lo que quieren que se les regale la noche antes del 6 de enero. Otra mentira que esta tradición promueve cada año es que, según los escritores de esta fábula, el 6 de enero conmemora la llegada de los 3 Reyes Magos 12 días después al pesebre donde el niño Jesús se encontraba. Pero Mateo capítulo 2 versículo 11 nos dice que, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. El niño Jesús ya no estaba en un pesebre rodeado de sus padres, un buey y una mula después de su nacimiento. El capítulo 2 de Mateo nos enseña con claridad los acontecimientos ocurridos durante el nacimiento del rey de los judíos. Desafortunadamente, falsas tradiciones le han atribuido a este día pagano credibilidad que no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Dichas fábulas son simplemente inventos humanos. Hoy día podemos ver muchas denominaciones religiosas, incluyendo muchos cristianos evangélicos, celebrando esta tradición pagana y falsa que no es respaldada por la Biblia. Además, las tradiciones religiosas nos han vendido por siglos que fueron 3 Reyes Magos que visitaron al niño Jesús porque se mencionan 3 regalos en la Biblia: oro, incienso y mirra, según dice Mateo capítulo 2 versículo 11. Pero la Biblia no enseña que eran solamente 3 Reyes Magos, ni que eran reyes o magos practicantes de las artes mágicas. Pudieron haber sido 4 o 10 o hasta 20 o muchos magos más, y probablemente sacerdotes o de alguna otra profesión. El Evangelio de Mateo no provee suficiente información al respecto. También las tradiciones religiosas los han nombrado Gaspar, Baltasar y Melchor, pero las Escrituras no los menciona por nombres ni mencionan cuántos eran.
Simplemente se les llama unos magos que vinieron del oriente a Jerusalén, según Mateo capítulo 2, versículo 1. Erróneamente las religiones del mundo, incluyendo muchos cristianos evangélicos, se han tragado la mentira de que los magos de Oriente visitaron al niño Jesús estando en un pesebre poco después de haber nacido. Por lo menos esa es la tradición pagana que se han inventado las religiones de hoy día. Pero nos enseña la Escritura esta historia. Mateo capítulo 2 versículo 11 nos dice que, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. O sea que ellos no fueron a un establo para ver al niño Jesús acostado en un pesebre, sino que entraron en la casa donde el niño con su madre se encontraban. Ya José, María y el niño Jesús se habían trasladado a una casa. Luego el versículo continúa diciendo que, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. O sea que los presentes les fueron presentados en la casa donde se habían trasladado ellos, y no en el establo, frente a un pesebre como nos ha vendido la tradición religiosa. Además, es muy probable que ya el niño Jesús haya tenido varios meses, o hasta un año o más de nacido, cuando los magos de Oriente lo visitaron. Otro dato importante es que, de haber venido los magos de Oriente de un país lejano, era imposible para ellos haber efectuado el viaje solos. Probablemente hubieron más personas en el viaje que les acompañaron a través del desierto formando una caravana con suministros de comida y probablemente artículos personales, incluyendo ropas extras para tan largo viaje. El primer pesebre fue inventado por San Francisco de Asís, un fraile y sacerdote católico, en la Navidad del año 1223 en el pueblo de Greccio, Italia. La historia asume que probablemente provinieron de Persia, Mesopotamia o de Arabia, lo que hoy conocemos como Irán, Irak y Arabia Saudita, y que viajaron alrededor de 800 a 900 millas para llegar hasta Jerusalén. Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 6 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La Biblia les llama magos de Oriente a unos hombres que vinieron de una tierra lejana para adorar al rey de los judíos. Isaías capítulo 60 versículo 6 dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Los historiadores aseguran que Sabá estaba localizado en el suroeste de Arabia, en el actual Yemen. Probablemente esta porción de la escritura sea en referencia al Mesías que había de nacer en Belén de Judea. Muchos estudiosos de las escrituras piensan que los magos de Oriente eran hombres sabios con conocimientos de ciencia, filosofía, astronomía y probablemente de las sagradas escrituras. También es muy probable que hayan sido hombres de importancia en el ámbito social en aquella época. Las fábulas religiosas los llaman reyes, pero es muy probable que hayan sido sacerdotes de la religión zoroástrica persa. Mateo capítulo 2 versículo 2 nos dice que los magos de Oriente preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto es una clarísima indicación que ellos tenían conocimiento de las escrituras, porque viajaron hasta Jerusalén para inquirir acerca del rey de los judíos. En Números capítulo 24 versículo 17 dice que saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. El versículo está claramente refiriéndose al rey de los judíos. ¿Conocían los magos de Oriente las escrituras? Probablemente sí, pues Mateo capítulo 2 versículo 2 dice que ellos habían visto su estrella, la del niño Jesús, en el oriente, y que cuando resumieron su viaje para ver al rey de los judíos, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo
sobre donde estaba el niño, según relata Mateo capítulo 2, versículo 9. En la Biblia, una estrella puede representar una guía divina, señal celestial, vida eterna o hasta un ángel. Probablemente fue un ángel que guió a los magos de Oriente porque la estrella se movía en el cielo. Más especulaciones del nacimiento de Jesús. La historia nos ha vendido la mentira de que los ángeles, los pastores y los magos de Oriente, o tres reyes magos como los llama la leyenda, estuvieron todos presentes horas después de haber nacido el niño Jesús. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. En Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20, nos relata los acontecimientos ocurridos en aquel momento que llegaron los pastores allí. El versículo 15 dice claramente que los ángeles se fueron de ellos al cielo, y el versículo 16 dice que los pastores hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Mateo capítulo 2 versículo 11 nos dice que los magos de Oriente entraron en una casa donde vieron al niño con su madre María. El capítulo ni menciona a los magos de Oriente ni que todos estaban juntos adorando al rey de los judíos. Eso es un invento de esta tradición pagana. Según las diferentes versiones acerca de esta celebración, los tres presentes ofrecidos al niño Jesús son simbólicos. Oro representa la realeza, el incienso representa la deidad divina de Cristo y la mirra representa el sufrimiento que él padecería. En realidad los presentes pudieron haber sido muchos más y de gran valor, pero la Escritura solamente menciona tres. Probablemente cuando José, María y el niño Jesús escaparon a Egipto, utilizaron de las riquezas recibidas para pagar los gastos del viaje. No sabemos con certeza. Según las Escrituras, la mirra se usaba comúnmente como aceite de unción y el incienso como perfume. Ambos obsequios, junto con el oro, eran obsequios que se presentaban a los reyes de aquella época. En conclusión, no eran tres reyes magos, sino magos de Oriente, y nadie sabe si eran 3, 4, 10 o 12 o más. Tampoco podemos asumir que ellos montaron camellos ni que viajaron solos por el desierto inmenso. Además, ellos nunca vieron al niño Jesús en un pesebre ni estuvieron junto a los ángeles y pastores al nacer el Mesías. Y por último, no se llamaban Gaspar, Baltasar y Melchor. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.